Hola amigos, bienvenidos una semana más a Otras Miradas. Hoy tenemos preparado un programa dedicado a la ciencia, Ciencia a la Carta. Este es un proyecto innovador y pionero que han puesto en marcha científicos de diferentes materias, matemáticas, biología, química e incluso el deporte. Son profesores en activo de la Universidad de Castilla-La Mancha y del CSIC. Todos ellos quieren divulgar esa ciencia que muchas veces nos provoca grandes interrogantes en nuestra vida cotidiana. Hoy vamos a charlar con María José Ruiz, que es química y profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha. No se lo pierdan. ¿Por qué nos lloran los ojos cuando cortamos una cebolla? ¿Es verdad que la Coca-Cola es tan corrosiva que puede limpiar el óxido de una tubería? ¿Cuántos planetas hay hoy en el sistema solar? ¿Por qué nos sentimos mejor cuando realizamos una actividad deportiva? ¿Gira realmente el agua en sentido contrario según el hemisferio en el que nos encontremos? Todos estos interrogantes tienen fácil solución si utilizamos la ciencia. Casi todo en esta vida cuenta con una explicación científica. Con las espinacas estamos haciendo un extracto de clorofila, porque la clorofila es fluorescente, tiene distintas maneras de aceptar la energía que recibe y una de ellas es fluorescencia. Entonces extraemos la clorofila con alcohol de curar normal y lo visualizamos en esa lámpara, que es una lámpara de cámara oscura con luz ultravioleta. Entonces se ve fluorescente, se ve de color rojo, es mucho. Tal vez una definición teórica sobre las reacciones químicas que se producen a nuestro alrededor o en nuestro propio cuerpo nos resulten complicadas de entender. Pero siempre hay apasionados de la divulgación científica que ponen todo su conocimiento al servicio de los mortales. Bueno, la idea es intentar divulgar la ciencia a todos los interesados, especialmente a las promociones más jóvenes, para intentar crear vocaciones científicas, que es algo muy importante. Hay un gran déficit de gente que se dedique a la ciencia en este país, especialmente mujeres, y queremos intentar cubrir ese aspecto fomentando las actividades científicas mediante una Semana de la Ciencia. Bueno, lo que pretende es acercar la ciencia a los estudiantes de secundaria, crear vocaciones y favorecer este intercambio, esta relación y que vean la ciencia aplicada, experimentos sencillos, que incluso ellos pueden hacer luego en casa y que vean que eso de la ciencia no es algo tan extraño, tan lejano, tan abstracto, sino que es algo que está en su vida cotidiana y que aprendan a disfrutar de la ciencia. Pero la historia de la ciencia también tiene su lado oscuro. El papel de la mujer en el mundo científico es de vital importancia. Es necesario reivindicar su lugar en un mundo reservado casi siempre a los hombres. Cada año las universidades forman a miles y miles de futuras científicas, pero a la hora de ocupar la primera plana, lo cierto es que nuestra sociedad las relega a un segundo plano. Todavía queda, es un campo en el que todavía tenemos que seguir avanzando y luchando. También hay mucha diferencia por disciplinas. Si nos vamos más a las ingenierías, a unas ciencias de ese tipo, todavía hay bastante desequilibrio. En ciencias más aplicadas, en bioquímica, por ejemplo, que estamos aquí, en ambientales, ese salto es menor, estamos llegando más. Y llegando a la carrera docente también más, pero todavía la imagen engañaría, yo creo. Todavía nos queda mucho por hacer. Y en parte, pues también estas iniciativas son acercar eso a la mujer y que ellas vean mujeres científicas y vean que es posible y que no es nada exclusivo por sexo, es por interés y ya está, y por capacidad. Marie Curie, química y física polaca que dedicó su vida entera a la radioactividad. La astrofísica britana Jocelyn Bell, que descubrió la primera radioseñal de un púlsar. O Rosalind Franklin, biofísica y cristalógrafa, que tuvo una participación crucial en la comprensión de la estructura del ADN. Son solo algunas de las mujeres en una larga lista de brillantes científicas que nunca dejará de crecer. Porque me encanta la ciencia. Y nada, yo quiero ser científica y no sé, me parece apasionante este mundo. Conocer todo lo de la vida, me encanta. Porque me gustaba mucho el tema de la investigación, del tema de las enfermedades y todo eso, y para intentar ayudar y sacar algo un poco para investigar en plan lo de los medicamentos y todo eso. Ciencia a la Carta es un proyecto de divulgación científica puesto en marcha por científicos de la Universidad de Castilla-La Mancha y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que quieren compartir su sabiduría con todos nosotros. Ellos nos dan las respuestas de muchos de nuestros interrogantes. Bueno amigos, llegamos al tiempo de la entrevista. Hoy tenemos con nosotros a María José Ruiz, que es química y profesora en activo de la Universidad de Castilla-La Mancha y que nos va a contar en qué consiste este proyecto Ciencia a la Carta. María José, bienvenida y muchas gracias por haber Gracias venido. a vosotros por invitarme.
Bueno, tú eres una de las integrantes de este novedoso programa divulgativo Ciencia a la Carta. Cuéntanos en qué consiste este proyecto. Ciencia a la Carta es una iniciativa cultural. La gente cuando oye cultura piensa en arte, en literatura, en poesía, en arquitectura, y la ciencia forma parte de la cultura. Para entender el mundo hace falta entender un poquito en qué está basada toda esa tecnología y todas esas cosas que nos pasan. Entonces hemos pensado que había un hueco que cubrir, que era el hueco dedicado a la cultura científica, y nos decidimos a hacer esta carta de contenido científico. Entonces, bueno, pues lo que hemos hecho ha sido hacer una colección de charlas que las van a dar científicos en activo, pero que no son divulgadores, y que van a intentar explicar cosas cotidianas al público en general, ¿eh? No es para gente con una formación científica ni nada de eso, es para que lo entiendan nuestras madres, nuestros vecinos, quien sea. O sea, cubrís todo el espectro, desde los más pequeños hasta las personas mayores. De hecho, tenemos muchísimo interés en cubrir todo el espectro. Y le llamamos a la carta porque, claro, no va a ser igual si lo que tenemos es un grupo de niños pequeños de 5 o 6 años y les tenemos que explicar los planetas, que si lo que tenemos es un grupo de personas mayores de una asociación que nos han llamado para que les expliquemos por qué no hay huracanes en Europa, por ejemplo. Entonces hay que adaptar un poco los contenidos a quien nos llame, y por eso hemos dicho que a la carta. La ciencia es verdad que muchas veces al común de los mortales se nos queda como muy trascendental, muy teórico todo. Bajáis a la Tierra y nos explicáis cosas cotidianas, como decías, por ejemplo, lo de los huracanes o cosas cotidianas del día a día. No, nos las explicáis para que las podamos explicar, porque todo eso lleva, todo en la vida, casi todo, lleva un proceso químico, físico. Todo, absolutamente todo tiene una base científica. El universo en el que estamos tiene una base científica. Entonces, nuestra idea es explicarlo para que la gente lo entienda. No hace falta que lleguemos a las ecuaciones ni a la ciencia profunda que hay detrás. Tampoco llegamos a entender perfectamente qué hay detrás de una poesía y la podemos disfrutar igual. Pues con la ciencia ocurre exactamente lo mismo. Si llegas a un nivel de comprensión que te permite disfrutarlo, nosotros nos damos por satisfechos. ¿Y cómo germina esta idea? ¿Cómo os dais cuenta de que esto puede ser un éxito? ¿Cómo puede llegar a interesar a la gente? Pues nosotros somos un grupo de amigos, de científicos, pero amigos también y compañeros, que andábamos haciendo divulgación cada uno por su cuenta. Un poquito, pues nos llamaban de un cole, hacíamos unos talleres, este tipo de cosas. Y de repente el año pasado nos llegó la iniciativa Pint of Science, que es una iniciativa a nivel mundial que es llevar la ciencia a los bares para llegar a la ciudadanía, y decidimos que nos embarcábamos en eso. Y ahí ya lo hicimos de una forma un poquito más coral. Ya nos pusimos muchos de acuerdo y organizamos 3 jornadas aquí en Toledo, y llevamos 3 charlas científicas por día, o sea, 9 charlas científicas a un bar. Y fue un éxito total. No pensábamos que en esta ciudad había tanta hambre de ciencia. Y entonces, al ver ese éxito, empezamos a pensar cómo podríamos darle continuidad en el tiempo, y se nos ha ocurrido esto. Es decir, en vez de ser nosotros quien imponga la periodicidad de las charlas y diga, vamos a dar una charla tal día, a tal hora, al que quiera que venga, justo al contrario. Es decir, ¿de qué quieres que te hablemos? Pues nosotros vamos y te lo contamos. Es decir, es un poco ciencia a demanda, ciencia a la carta, así es que por eso nos salió el nombre, nos sale muy natural. Las charlas han empezado hoy oficialmente, este proyecto se ha dado a conocer hace unas pocas horas, hoy en Urbana 7, que es un centro que se ha habilitado para este tipo de cosas. ¿Vais a estar todas las semanas o es a demanda, como vosotros Es a decís? demanda, es decir, por ejemplo, si una asociación cultural de Toledo, la que sea, programa una serie de actividades y quiere incluir ciencia, ahí estamos nosotros, que entren en nuestra página web, tenemos un formulario de contacto. Si no saben exactamente qué charla quieren, que no se preocupen, que nos digan cuál va a ser el público asistente y les hacemos un menú sin sal, un menú de mercado, un menú infantil, depende de lo que tengan. Entonces, no hay una periodicidad fija. Sí que es verdad que tenemos que controlar un poco los tiempos, es decir, que tendremos que ver a dónde podemos ir y a dónde no, porque somos una asociación sin ánimo de lucro, no disponemos de medios materiales, lo estamos haciendo todo por amor a la ciencia, y entonces, bueno, pues hay que ver un poco también nuestros posibles, a dónde podemos ir y a dónde no, pero en principio a dónde nos llamen, no hay ningún problema. ¿Vais a circunscribir por ahora aquí al ámbito de Toledo capital?
A ver, más o menos. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Vamos a llegar lo más lejos que podamos. Pero sí que es verdad que para el año que viene ya, cuando empiecen a salir las convocatorias de ayudas públicas y tal, empezaremos a concursar para conseguir dinerito para viajar. Para poder ir, no para cobrar por las charlas, sigue siendo sin ánimo de lucro, no queremos cobrar por las charlas, pero por lo menos para que al científico que se desplaza, Claro, que no le cueste dinero. Claro. Eso es. Porque además esta ciencia a la carta, como decíamos antes, nos da respuesta a preguntas cotidianas que a veces pues eso, no nos explicamos, como química, tu campo, que es la química, o la cocina. Cuéntanos un poquito algún secreto, no tan secreto para ti, por supuesto, pero que podemos encontrar en nuestro ámbito doméstico. En el ámbito doméstico, bueno, pues hay cosas que, bueno, ahora con la cocina moderna y todos los programas de cocina que hay en la tele, vemos que hay mucha ciencia detrás de los platos que preparan, gelificaciones, nitrógeno líquido, este tipo de cosas. Y no hay ninguna magia, es decir, si tú le pones nitrógeno líquido, que está súper frío, que está a menos 173 grados centígrados, a cualquier cosa se va a congelar. Se va a congelar muy rápido, si además bates le vas a meter aire, con lo cual vas a conseguir un helado súper aireado y súper esponjoso. Entonces, bueno, pues es una congelación rápida. Eso que parece tan espectacular y hace tanto humo es una cosa súper normal, solo tiene que ver con un intercambio de temperatura, por ejemplo. O más en el ámbito doméstico. Las amas de casa saben que no pueden mezclar lejía con amoníaco. Porque, yo eso no lo sabía. Pues mira, no se puede mezclar, porque se generan unos vapores que son muy tóxicos. Entonces, siempre hay que tener muchísimo cuidado de no mezclar la lejía y el amoníaco en un espacio cerrado, porque te puedes intoxicar. Entonces, esto lo podemos explicar desde el punto de vista de la química, es decir, que estamos rodeados de este tipo de... todo a nuestro alrededor tiene alguna reacción. Bueno, todos vosotros, todos los que formáis parte de este proyecto, sois profesores o científicos del CSIC, además, sí, eso es. Estáis en activo. Sí, sí. O sea, que es que esto es un poquito más echaros encima, todo por amor a la ciencia. Sí, bueno, por amor a la ciencia y por conciencia, con el hecho de que somos trabajadores públicos, trabajamos en organismos públicos como universidades o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y una de las obligaciones del científico es explicar a la ciudadanía que todo ese dinero que mete en nuestro trabajo y en nuestras investigaciones de verdad sirve para algo. Y hay mucho más allá de la medicina. La medicina, todo el mundo tiene muy claro que la investigación en medicina es muy necesaria, pero la investigación en física, en cambio climático, en nuevos materiales, en todo ese tipo de cosas también es muy necesaria. Y eso lo queremos hacer saber. Y hay otra cosa que nos importa también muchísimo, y es hacer llegar la ciencia a esos colectivos que normalmente tienen peor acceso. Imagina el acceso, por ejemplo, del colectivo sordo a la ciencia. Es muy complicado, porque tienen un problema de acceso. Todas nuestras charlas, si es necesario, si va a haber público sordo, van a estar signadas. La de hoy ha estado asignada. Y hemos tenido bucle magnético. Es decir, que hacemos un esfuerzo por hacerlo llegar a personas que lo tienen más difícil, ya sea por motivos económicos, por algún tipo de déficit sensorial, lo que sea, que contacten con nosotros, que nosotros les llevamos la ciencia, no hay ningún problema. Claro, y para eso también necesitáis la colaboración pues, de una asociación a lo mejor de sordos o de... Claro, sí, en este caso hemos contactado con las asociaciones de sordos y les hemos hecho saber que aquí estamos. Ya habíamos dado una charla para una de las asociaciones de sordos de la ciudad en la primavera pasada y fue una de las experiencias más bonitas que yo he tenido en mi vida. Ver cómo gente que normalmente no tiene acceso a este tipo de contenidos disfrutaba, se lo pasaron muy bien, hicieron muchísimas preguntas, tenían una curiosidad infinita y lo hice con un compañero de trabajo, con Rubén Caballero, que es hijo de sordos, y fue una maravilla. Y como disfrutamos tanto, hemos decidido que queremos hacer llegar esto a colectivos que lo tienen más difícil, por la razón que sea. Hablábamos de la charla inaugural que habéis tenido hace un ratito, era sobre virus y zombies. Es algo bastante en boga hoy en día, con series dedicadas a los zombies. Es algo bastante sorprendente. Sí, la verdad es que el título sorprende. Hemos querido darle un tinte gamberro a los títulos. Si uno mira la carta que tenemos en la web, todas tienen un título así un poquito llamativo. Pero no nos perdamos, son charlas de rigor científico, es simplemente para hacer un punto de conexión con la gente. En este caso, por ejemplo, están muy de moda los zombies, los hombres lobo, los vampiros. Es algo que está en todas las teles y tal. Y Enrique Royuela, la persona que ha dado la charla, él es doctor en virología y entonces lo que hace es abordar este fenómeno desde el punto de vista de la ciencia.
O sea, que es posible que tengamos zombies a nuestro alrededor y nos Uy, 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 para eso, como la charla va a estar colgada en nuestro Facebook, la gente va a poder verla. Bueno, Así pues que no se lo pierdan, esa charla. Bueno, otra parte de vuestro programa, de esta iniciativa, también es dar a conocer un poquito el trabajo un poco más desconocido, pero no por ello menos brillante, de la mujer en la historia de la ciencia. Porque es verdad que se nos ha tenido como a lo mejor un poquito más relegadas en este campo. Son dos vertientes. Una, efectivamente, el papel histórico de la mujer en ciencia, que normalmente ha sido un papel, aunque han estado trabajando normalmente en pie de igualdad con los hombres y tal, luego a la hora del reconocimiento nunca se ha hecho de la mejor manera, salvo honrosas excepciones como Marie Curie y su hija. Luego ha habido unos cuantos premios Nobel más y se acabó. Es decir, el trabajo de la mujer no ha sido muy reconocido a lo largo de la historia. Sin embargo, ahora sí que es verdad que hay más niñas que se interesan por la ciencia y por la tecnología, pero no son suficientes. Por ejemplo, en el ámbito de las ciencias de la salud sí que hay muchas niñas que se interesan y que quieren estudiar algo de ciencias de la salud, pero en ciencias puras, física, química, matemáticas o las ingenierías, es increíble, pero en los tiempos en que vivimos todavía no hay un interés de las niñas por ese tipo de disciplinas, y lo que queremos las científicas y las tecnólogas es hacerles ver que se puede vivir de esto, que se disfruta muchísimo y que no es una profesión de hombres ni muchísimo menos, que además las mujeres, como en todo, damos nuestro punto y nuestra visión, creemos que en ciencia aportamos muchísimo y de una manera tan buena como la de los hombres. Es verdad que parece mentira que, por ejemplo, Alejandra Di Ipatía, que la conozcamos por la película de Amenábar, es un poco... y no realmente por lo que aportó. Por sus aportaciones, efectivamente. El papel histórico de la mujer ha permanecido oculto mucho tiempo, y nosotros estamos rescatando científicas de otras épocas, pero también nos gusta poner en valor a las científicas de ahora, que lo están haciendo muy bien y que son mujeres que están rindiendo a niveles increíbles en ciencia. O sea que nosotras en el colectivo somos más o menos mitad y mitad, lo que debe ser el reflejo de la sociedad. Si no hace falta ni más ni menos, hace falta lo mismo. Es verdad. Sí, sí. ¿Tú notas en la universidad como profesora que hay un interés mayor por las mujeres en estas ramas? O pues eso, decías que... Es lo que te decía, sí. Por ejemplo, yo soy profesora en bioquímica, y en bioquímica, que está muy relacionado con ciencias de la salud, hay muchísimas mujeres, muy buenas estudiantes con unas notas estupendas. Pero sí que es verdad que pues, en físicas, en matemáticas, en las ingenierías en general, hay muy pocas chicas. Y eso no tiene ninguna razón de ser. Si son trabajos perfectamente adaptados a cualquier persona, no hay nada que impida a una mujer ser ingeniera de telecomunicaciones o de caminos o ingeniera aeroespacial. Es que no hay nada que impida a las niñas hacer eso. Entonces lo que queremos es que de la mano de las mujeres y de los hombres se vea que esto de la ciencia no es nada del otro mundo, que es accesible, que es estudiar y que cualquiera puede estudiar. Una niña o un niño da exactamente lo mismo. Entonces vais a dar charlas también en el caso de la mujer, la historia, la mujer científica, la historia, charlas orientadas única y exclusivamente a eso, apartando un poquito... Ahora mismo en carta no tenemos ninguna, pero si nos piden una no hay ningún problema, porque por ejemplo el año pasado, en el 11 de febrero, que es el Día de la Mujer y la Niña en Ciencia, sí que hicimos una actividad con un vídeo de reconocimiento a algunas científicas ya fallecidas, que lo hicieron algunas estudiantes de bioquímica. Fue un acto precioso en el que vimos ese vídeo que habían preparado ellas y luego tuvimos un debate sobre si hay o no techo de cristal, si lo hay. Y fue un acto precioso, con lo cual no nos cuesta ningún trabajo hacer a la carta lo que nos pidan. Si nos piden una sobre mujeres científicas en la historia, pues se la damos, ningún problema. Tenemos también menú de mercado. En ese menú, ¿qué vamos a poder encontrar? ¿Qué es lo que tenéis ya planeado para próximas fechas? Pues de momento tenemos una carta preliminar en la que hemos puesto, bueno, lo hemos colocado bajo algunos epígrafes. Entonces tenemos, por ejemplo, comida para astronautas, porque podemos hablar de planetas y podemos hablar de por ejemplo, trampantojos. Tenemos otro apartado que se llama cocina molecular. En fin, dentro de cada uno, por ejemplo, pues algunas van más orientadas al medio ambiente. ¿Por qué ya no llueve como antes? Es una de las charlas. Pues esa es muy interesante. Muy interesante. Sequía, sí, ¿verdad? que, por ejemplo, hay una que doy yo que se llama Sin química, por favor. ¿Por qué la gente ahora todo lo pide sin química? Qué curioso. Es muy curioso, pero es así.
No, sin química, por favor, no, yo química no, la gente tiene bastante quimifobia. Tenemos una sobre dime lo que comes y te diré las reacciones. Tenemos una que se llama La mística del hortelano, que tiene un título bastante así como, pero lo da un zoólogo especialista en pájaros, y es que el hortelano es un pajarito. Un pajarito comestible, y además para comérselo hay toda una mística alrededor, y alrededor de esa mística del hortelano va a articular una charla sobre pájaros. ¿Qué más tenemos? Así de memoria ahora mismo no me salen más, pero tenemos 20 y tantas charlas en la carta, ¿eh? O sea que hay bueno, arqueología. Hombre, tenemos arqueología. Hombre, claro, tenemos arqueología, tenemos sociología, tenemos comportamiento colectivo. ¿Por qué la gente cuando está en grupo se comporta de una manera y cuando está de forma individual se comporta de otra? Todo eso es ciencia, y lo queremos acercar, sí. También tratáis de romper a lo mejor algún mito, es como lo que decías, lo de la quimifobia, que la gente se piensa que si tiene algún compuesto químico va a ser malo, nos va a dar cáncer y nos vamos a morir. Efectivamente, cuando absolutamente todo lo que nos rodea es química. Somos un montón de compuestos químicos. Sí. Entonces es esa distinción entre no, esto es químico y malo y tal, pues hay toda una serie de barreras que hay que romper. Efectivamente hay que andarse con ojo, el ejemplo que te ponía antes de no hay que mezclar cosas, hay cosas que son tóxicas y tal, pero esa obsesión por el sin química, por favor, es preocupante. O, por ejemplo, no sé, las encuestas. También las encuestas, ¿son un timo? ¿No son un timo? ¿Funcionan? ¿No funcionan? Ese tipo de cosas también se pueden tratar desde el punto de vista de la ciencia, claro que sí. Por ejemplo, ciencias del deporte. Tenemos una charla que se llama Menos plato y más zapato. ¿Verdad? A lo mejor también obsesionarte no es bueno, pero... Que lo da un profesor de ciencias del deporte. Si es que... Es por qué nos sentimos bien después de hacer ejercicio. Efectivamente. Eso también es química. Sí. Así que, bueno, pues yo creo que tenemos una carta bastante completita. Yo creo que podéis abarcar cualquier campo en la vida cotidiana de todos. Así es. Bueno, María José, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos explicado un poquito. Tampoco vamos a desvelar mucho más estos secretos de la ciencia que pueden ser accesibles a cualquiera de nosotros. Sí. Muchas gracias. Y gracias muchos a vosotros. éxitos. Gracias. Bueno, amigos, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana.